Buenos días con todos, bienvenidos a ProEmprender TV. Seguimos con los debates de política emprendedora. Hoy día 18 de febrero estamos aquí en ProEmprender TV. Sabemos que todos los peruanos estamos ya en el segundo mes del año 2021. Hemos pasado un año 2020 muy duro, que el COVID-19 y la crisis sanitaria ha generado que más de aproximadamente 7 millones de peruanos queden en desempleo. Y hemos cerrado un año 2020 con un PBI de menos 14% en diciembre de 2020. Vivimos en circunstancias muy complicadas, inclusive comparables con la guerra del Pacífico hace más de 100 años. Sin embargo, también estamos viviendo en un año electoral, en un año también que estamos celebrando nuestros 200 años de república, y está tomando bastante connotación e importancia el emprendimiento para generar autoempleo con tantas personas que han quedado sin trabajo, y la reinversión económica empresarial para generar ingreso y economía familiar. En esta ocasión tenemos a dos invitados, cabezas de listas de tanto del partido Fuerza Popular como de Juntos por el Perú. Esta tarde tenemos a Nano Guerra, que va con el número 1 de Fuerza Popular, y tenemos a Roberto Sánchez, que va con el partido número 1 de Juntos por el Perú. En breves minutos estarán entrando a la sala para comentar y hacerles preguntas sobre sus propuestas en el tema de política emprendedora. En unos minutos vamos a estar con Nano Guerra, número 1 de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, que también va con el número 1 de Juntos por el Perú. En breve van a estar presentes acá en la sala para hablar y escuchar, porque estamos preocupados como ProEmprender, que es una organización que viene difundiendo el emprendimiento y la cultura emprendedora hace 14 años en la sociedad peruana. Bienvenido, Roberto, a ProEmprender. Un gusto tenerte aquí. Buenas tardes y gracias por la invitación. Buenas tardes, Roberto. Un gusto tenerte aquí en ProEmprender TV. Vamos a esperar unos minutos para que también se conecte Nano Guerra, que debe estar conectándose en breve. De acuerdo. Ahí está, perfecto. Ya lo tenemos de vuelta en la sala Nano Guerra. Aquí estamos. Una llamada. Bienvenido a ProEmprender TV. Un gusto tenerlos, Roberto, Nano, ¿cómo están? Como le venía diciendo a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales, vamos a hablar hoy día de política emprendedora, y primero les voy a dar un minuto a cada uno para que se presente. No sé si le doy primero la posta a Roberto. De acuerdo. Bueno, mi nombre es Roberto Sánchez Palomino, soy psicólogo de formación profesional por San Marcos, y bueno, en estos 15, 20 años de trabajo tengo la oportunidad de haber trabajado en los 3 niveles de gobierno, a nivel de ministerio, gobiernos locales, gobiernos regionales, en temas siempre ligados a la lucha contra la pobreza, programas sociales, trabajo con los jóvenes, la salud mental. Creo que hay una experiencia ahí importante de trabajo siempre al lado de la comunidad. Mi última responsabilidad, estuve con la tarea de pertenecer a un comando COVID en la provincia de Huaral, donde también esta emergencia sanitaria está golpeando de manera dramática a todo el país. Gracias, Roberto. Ahora tu turno, Nano. Bueno, mi nombre completo es Hernando Guerra García, pero me dicen Nano Guerra. Yo me he dedicado los últimos años de mi vida a promover el emprendimiento en nuestro país. He tenido la suerte de recorrerlo 3 o 4 veces hasta las provincias más remotas, y he tenido el privilegio de aprender de la gente que emprende, de la gente que avanza y sale de la pobreza por su cuenta, sin estar esperando a que venga un Estado ineficiente que no lo va a sacar adelante. Esta ha sido mi causa a la que me he dedicado, con la que he escrito varios libros, y a eso me dedico, y espero seguir dedicándome en los próximos años de mi vida. No, gracias a ambos por su presentación. Vamos a entrar primero al bloque de preguntas. Vamos a entrar a una pregunta bastante clave. En estos 200 años de república, la sociedad peruana ha contado con un total de 200 constituciones a lo largo de la historia.
La primera carta magna que tuvimos en 1823 fue cambiada 7 veces en el siglo XIX. Mi pregunta para ambos es, son dos preguntas en una. ¿Consideran que la actual Constitución es una Constitución pro-emprendedora? ¿Y ustedes estarían de acuerdo en mantenerla, cambiarla, modificarla o reformarla? Y a ver si empezamos con Nano en esta vez. Bien, a ver, si yo creyera que las constituciones van a decidir hacer más o menos emprendimiento, diría, bueno, vamos a cambiarla. Pero es como creer que la constitución de una empresa logra la efectividad de una empresa, pone las bases para eso. Yo creo que tenemos una constitución que ha puesto las bases para poder tener un crecimiento económico. Si ha habido dinero y recursos en este año pasado para poder, por ejemplo, poner recursos para disque combatir la pandemia, es porque hemos tenido una disciplina fiscal. Y esa disciplina fiscal se ha consagrado gracias a la Constitución que tenemos actualmente. Creo que hay que hacer modificaciones a nivel de leyes, porque es a nivel de las leyes y del Estado que se impide que la gente emprenda. La gente está cansada de autoridades, de municipios, de defensa civil, de DIGESA, de SUNAT, que les ponen normas que les impide ejercer su actividad empresarial, que les impide desarrollar. Es el mercado y no los iluminados ni el Estado el que nos va a sacar adelante. Y la gente en el Perú sabe eso. No, gracias, Nano. Ahora el turno de Roberto con la misma pregunta, por favor. Yo creo que después de 30 años es evidente en esta crisis sanitaria, sentimos el país que luego de seguir perdiendo la vida de más de 90.000 de nuestros familiares, es decir, un sistema de salud pública que en realidad nos ha dejado en la orfandad, porque ni siquiera es un derecho fundamental, sino que el Estado dice garantiza el libre acceso. Y todavía con temas muy lamentables, porque en América Latina en 30 años nunca pasamos del 3.2, 3.8 de inversión en PBI en salud. Entonces, en un contexto así, yo creo que los peruanos necesitamos reevaluar estos 30 años, porque ninguna constitución es un dogma, no es una matemática que no se la replantea. Yo creo que los peruanos nos sentimos en la obligación de un nuevo comienzo con nuevas reglas de juego, nuevas reglas entre economía, Estado y sociedad, en la medida que hemos sentido que este Estado no nos ha defendido. Exoneraciones tributarias, organismos reguladores que no cumplen su función, un sistema tributario totalmente desequilibrado, una economía social de mercado inclinada a lo mercantil y no a lo social. En realidad creo que en un contexto así, la corrupción también ha corroído nuestro sistema, crisis política, crisis económica, crisis sanitaria y moral. Entonces, nuestro bicentenario sí necesita un nuevo comienzo, un nuevo contrato social democrático entre todos los peruanos. Gracias, Roberto. Vamos por la segunda pregunta. ¿Somos conscientes todos los peruanos que esta crisis sanitaria ha golpeado fuertemente al ecosistema emprendedor? Ustedes son cabezas de lista de las bancadas respectivas. ¿Cuáles son los temas ejes relacionados a emprendimiento e innovación de sus respectivos planes de gobierno, obviamente que ejecutarían al llegar a ser gobierno y obviamente de sus futuras bancadas? No sé si puede empezar esta vez, Roberto. Desde la experiencia también como gerente, director en diferentes entidades de gobierno, promoviendo el desarrollo local, desarrollo económico local, trabajando con las comunidades, y en CONCITEC, que es el organismo de ciencia y tecnología, también ha sido director de políticas. Creo que pensando en los emprendedores, pensando en la reactivación, pensando en cómo abordamos la crisis económica, creo que requerimos nosotros un shock de inversión. Ese shock de inversión, la capacidad de expandir
la inversión pública para tener establecimientos de salud modernos, establecimientos educativos realmente con mejor dotación de infraestructura, con servicios básicos. En ese sentido, allí vamos a tener un empleo importante. No necesitamos ese 25% nada más que el presupuesto general de este año dice que es para inversión pública. Necesitamos duplicarla. Por eso que en la microempresa, que es tan importante, porque de cada 10 nuevos empleos, 8 vienen de la microempresa. Necesitamos entonces trabajar muy focalizado para poder eliminar las barreras burocráticas, legales, tributarias y poder potenciar con una buena banca de fomento, no solamente este FAE-MIPE, sino proveyendo de condiciones importantes de crédito, además de un gran programa nacional de compras públicas para favorecer a la microempresa y toda una revolución de la innovación, la ciencia y tecnología para generar valor agregado. Todas nuestras pymes en el mundo de la producción, la manufactura, sea textil, sea el cuero, la metal metálica, como ocurre hoy en el país siendo tan importante, tenemos que recuperar esos más de 3 millones de empleos que hemos perdido. Nosotros creemos en la inversión, apostamos por nuestra pymes para la reactivación en el marco de la defensa de la vida y la salud. Gracias, Roberto. Ahora el turno de Nano Guerra. Lo que ha sucedido con esta pandemia y lo mal administrada que ha estado es que se ha cometido un crimen contra miles, decenas de miles de empresas que han quedado quebradas. Lo primero que tenemos que hacer es que buscar que las empresas que han quebrado puedan regresar al mercado y las que están por quebrar, evitar su quiebra. En lugar de estar pensando en nuevos negocios, tenemos que apoyar a los que actualmente están. Sobre todo, por ejemplo, la gastronomía que da trabajo a 500.000 de personas y que hoy día languidece, lo que era la joya de la industria nacional, de lo que nos enorgullecíamos, la estamos liquidando con normas absurdas que no entienden cómo se puede manejar una cuarentena. A nivel en general del ecosistema emprendedor, como se llama, queremos nosotros buscar que el emprendimiento avance rápidamente. Constituir una empresa no debe costar nada. Le encanta a la gente del Estado cobrar. Licencia, costo cero. No deben de haber decomisos de mercadería a nadie. No podemos tener más alcaldes persiguiendo, ¿no es cierto?, a señoras que tienen su huevo de codorniz por las calles de Gamarra. Los cierres de locales. Ahora te multan y te cierran el local. Si uno ha cometido una falta, podrá escoger, ¿sabe qué? Me cierra el local o pago mi multa. Pero multar y cerrar es liquidar una empresa. Un programa de compras estatales. Quien inició el programa de compras estatales en el Perú fue Alberto Fujimori. 40% de las compras estatales las hacía el Estado. Las empresas pequeñas tienen que ser pagadas rápidamente. No puede ser posible que las grandes empresas no les paguen en 90, 180 días. Un programa de pronto pago, ley en la que si a ti no te pagan en 60 días podrás protestar y podrás considerar que no te quieren pagar. Tenemos que además liberar a las empresas pequeñas y microempresas de impuestos en todo lo que sea conectividad. Impuesto cero. Uno no paga por tener un módem, por tener una máquina, por tener un centro de cómputo para poder estar competitivos en el mundo hacia el futuro. Hay que eliminar también el RUS, que no da ningún crédito fiscal. Hay que tener un nuevo sistema tributario único. El RUS se lo inventó la SUNAT para recaudar fácil y deja al que está en RUS en chiquito y nunca crece. No puede crecer por esa razón. Estas son las principales normas alrededor de lo que haríamos con la pequeña, mediana y microempresa. No, gracias a ambos, a Roberto y Nano. Vamos por la tercera pregunta. Un sector que también se ha visto bastante golpeado es el sector educativo. Sin embargo, mi pregunta va, ¿cuáles serían sus propuestas relacionadas a incentivar en la educación emprendedora en los 3 niveles educativos que existen en el Perú, ¿no? Roberto, si puedes empezar. Sí, mira, el Foro Económico Mundial de 137 sistemas de educación pública pone al Perú en el puesto número 10, pero empezando de la cola, empezando de abajo.
Y es que en 30 años de esa tan mencionada Constitución del 93, donde se impuso el consenso de Washington, con políticas orientadas al tema económico y al tema de los programas sociales, jamás se pasó del 3% del PBI para invertir en educación. Entonces, la educación es un derecho humano fundamental. Desde todos los pueblos del mundo han desarrollado, eliminado su pobreza y progresado sobre la base de su inversión en la educación. ¿Cómo puede ser posible, mira, que de 8 millones de jóvenes en edad de estudiar, solo 1 millón accede o a educación técnica o a educación universitaria pública o privada? Nosotros proponemos ir de menos a más a la universalidad del acceso a la educación superior pública, ingreso libre al instituto, ingreso libre a la universidad, que la universidad privada continúe también desarrollando su labor. No tenemos en ese sentido por qué ser distintivo. El Internet tiene que ser acceso libre para todos los peruanos. Nosotros promovemos una profunda reforma curricular de la educación peruana para que esté orientada en base a las demandas locales de las economías regionales. Allí necesitamos que la cultura emprendedora, es decir, que no solamente es una idea de negocio, sino son habilidades, habilidades sociales, habilidades psicológicas, habilidades para la comunicación. Necesitamos invertir en todos los niveles de la educación y potenciar también las incubadoras o los startups como una propuesta realmente de política nacional para poder disponer el emprendimiento en todos los rubros de la economía nacional. Gracias, Roberto. Ahora el turno de Nano Guerra. Bien, en lo primero que hay que ser claros es que la Constitución del año 93 tiene, como se dice, pues casi 30 años, y 20 y tantos de esos años han sido en gobiernos que no hicieron nada por la educación. Muchas veces desde la izquierda se mire y se dice, no, fue el gobierno de Fujimori. Perdón, en el gobierno de Fujimori había muy pocos recursos y se construyeron más de 1000 colegios y se hizo Foncodes con muy pocos recursos y se convirtió eficientemente el cólera cuando no habían recursos. ¿Qué ha pasado en estos 20 y tantos años? Hay que preguntarles a quienes estuvieron en el gobierno. Y la izquierda también estuvo en el gobierno en muchos puestos. Todos los años se ha devuelto presupuesto de educación. Todos los años, igual que presupuesto de salud. No es que no haya dinero, no es que se haya privatizado, no es que la economía liberal. Ineficientes, eso es lo que han sido, ineficientes en el gasto. El mayor gasto, para los que nos escuchan, se lo gastan las entidades públicas en sus salarios. No son gastos para construir, no son operativos, es en salario. Para eso sí son buenos, cobran rápido, ¿no es cierto? Sobre todo las asesorías que nos han llegado en los ministerios de educación. Hay que preguntarse también algunas cosas. ¿Qué es acceso libre a la universidad? Porque cuando a ti te hablan de libertad libre, gratuito, tienes que preguntarte quién lo paga. Y el Estado no tiene dinero actualmente. Nos hemos despilfarrado el dinero con la cuarentena mal hecha. Entonces, si alguien va a decir que se va a hacer algo, no quiere decir que sea gratuito o libre, sino quién lo va a pagar y cómo lo va a pagar. Internet gratuito, libre, sí. ¿Quién lo paga? ¿De dónde sacaremos esos recursos? Porque yo también me puedo poner a hacer una lista de un montón de cosas libres. Le voy a regalar un carro a cada uno, libre. ¿De dónde salen los recursos cuando tenemos un Estado quebrado y cuando no dejamos que exista inversión? En educación, tenemos que darle una educación emprendedora a nuestros hijos. Y también significa que hagan negocios. Un chico tiene que saber hacer negocios desde pequeño, porque los negocios no son malas palabras. Tienen que saber que las cosas cuestan. Ojalá le enseñáramos a los chicos a hacer negocios desde temprano. Ojalá nuestros profesores pensaran como emprendedores. Y eso es lo que hay que buscar. Un emprendedor es alguien que no repite de memoria el pasado, sino es alguien que se pregunta por el futuro. Es alguien que admira a nuestros héroes emprendedores, a héroes que han construido nuestro país, como Luis Banquero, como Máximo San Román, como Erasmo Wong. Eso deben de saber los chicos en el colegio. Deben de crecer sabiendo el ejemplo de esos héroes y no con ideas equivocadas sobre cómo se genera la riqueza o haciéndoles creer que el Estado les da las cosas cuando las cosas se las entregamos los ciudadanos que pagamos impuestos. No hay nada gratis y eso tienen que saberlo los chicos en la educación desde el principio.
Gracias a ambos por las respuestas. Ambos han comentado sobre el aparato estatal y gestión pública y ambos están en camino a ser servidores públicos. ¿Ustedes creen o estarían de acuerdo en la creación de un Ministerio de Emprendimiento e Innovación? Y podría empezar Nano ahora. Yo creo que para que algo sea conducido y tenga una política, no tiene que crearse un ministerio. Yo creo que tenemos demasiados ministerios y yo, si pudiera, trataría de fusionar ministerios. No necesitamos más burocracia, más expertos, pimiólogos, que se creen dueños de la verdad. Lo que necesitamos es la gestión. En Estados Unidos no hay, por ejemplo, una secretaría como es allá, como se dice el ministerio, pero está el Small Business Administration. En Chile está Corfo. En Brasil está SEBRAE, que es una entidad público-privada. Hay que darle nivel al emprendimiento. El emprendimiento atraviesa todo. Y porque mañana más tarde le dicen que hay que crear el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de tal, el Ministerio de tal. No resolvemos, ni cambiando constituciones por otra, porque hayas que hacer un nuevo pacto, ni creando ministerios. Hay que llevar el tema al más alto nivel, a nivel de PCM, a nivel de Presidencia de la República, sí, pero no creo que se necesite hacer nuevos ministerios porque no hay dinero, repito, no hay dinero. Gracias, Nano. Ahora el turno de Roberto. Nosotros creemos que el floro entra pues por un lado y se sale por el otro lado de nuestros oídos, ¿no? Pero las políticas públicas no están hechas de coachings. Las políticas públicas están hechas de herramientas, están hechas de políticas públicas. Y se nota la voluntad política de un Estado, de un gobierno en sus instituciones. Nosotros creemos que hay que articular toda la oferta pública orientada en innovación, orientada en centros de investigación, que están no solamente en el mundo educativo y en el mundo privado. Regularlas todos ellos en base a resultados tangibles, objetivos. Eso nos va a permitir economizar y potenciar. Por eso nosotros apostamos, no por el 0.6 del PBI de inversión en ciencia y tecnología. Creemos que hay necesidad de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como ocurre en muchos lugares del mundo. Yo creo que Nano reniega de la izquierda, pero ojo, Nano, tú has tenido formación política en el Partido Socialista Revolucionario. Entonces, yo creo que allí, en realidad, lo que criticamos nosotros es decir, nosotros no queremos que se le regale a la gente, nosotros queremos que se le enseñe a pescar, que se le enseñe, y eso significa la educación o la inversión bien pensada. ¿De dónde salen los recursos? De esos 25 años de exoneraciones a la producción minera, que llega a más de 30.000 millones de dólares. ¿De dónde salen los recursos? De ese 7.5 del PBI, que porque la SUNAT no sabe controlar, se evade y se va a paraísos fiscales. Hablo de ese 15% del presupuesto de cada año que se va a la corrupción. Hablo de eso de cerca de 9.000 millones de soles que solo el 2020 se ha dejado de cobrar por las benditas llamadas exoneraciones tributarias. Ahí está. Esta economía social de mercado tiene que empezar en la gente, no solamente en el gran capital. Allí está la diferencia de por qué nosotros creemos en nuevas reglas, justas, honestas, equilibradas entre economía, mercado y sociedad. Gracias a ambos por la respuesta. Vamos por la quinta pregunta y última en este bloque de preguntas. Somos conscientes todos los peruanos que estamos viviendo una segunda ola y unos nuevos confinamientos y cuarentena en los negocios. Bien lo han dicho ustedes que ha golpeado fuertemente a todos los rubros, especialmente la gastronomía. De los 200.000 restaurantes que existen en el Perú, han quebrado ya 70.000. El gobierno lanzó un programa de financiamiento que es Reactiva Perú, pero no ha alcanzado al 100% de las pequeñas y microempresas. ¿Cuáles serían las propuestas de ustedes para una reactivación justa, inmediata para los emprendedores al ingresar el 11 de abril con sus propios respectivos partidos, ¿no? A ver, Nano, si puede empezar. Sí, yo quería arrancar además primero lamentando las expresiones de Roberto acerca de la gente que hace coaching, ¿no? Hay mucha gente que hace coaching. Yo no lo hago, por si acaso. Lo hice hace tiempo, pero hay mucha gente, y gente que escucha a Guillermo, y gente que valora mucho la labor del coaching, sobre todo el coaching empresarial.
no hay que mirarlo por encima, ¿no? De repente necesitamos más coachings que más sociólogos, psicólogos, etc. Y efectivamente, yo estuve en el PSR cuando era joven. Y lo bueno es que no me quedé atrapado en esas ideas. Yo vi la estafa directamente. Estuve en Rusia y miré la estafa, que significa el manejo, el pésimo manejo económico hecho todo desde un Estado y desde un solo partido. ¿Qué hay que hacer con las empresas tipo los restaurantes? Algo muy simple. Hay que ponerles un cheque directo. Ahora habrán menos recursos, pero hay recursos de endeudamiento, ya se han señalado que hay 2.000 millones de dólares para esto, o de soles, perdón. Se le debió de dar directamente un cheque depositado en la cuenta de todos aquellos restaurantes que han sido formales, que la SUNAT tiene sus cuentas. Te llegaba tu cheque sin que pase por la banca privada grande que se ha llevado 4% así fácil, ¿no? Y que le ha repartido este préstamo a sus clientes. Directamente, la SUNAT tiene la forma de llegar a ellos de manera directa. Adicionalmente a eso, hay que poner un poco de imaginación y dejar, por ejemplo, que atiendan en las aceras, como es en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo uno va y hay mesas afuera. Acá el municipio, tú pones afuera una maceta y te cae encima. Eso es algo que también hay que hacer, que se conquisten las calles, que puedan comercializar afuera. Inclusive tú puedes decir hasta toda la zona de Mesa Redonda, le puedes dar toda la avenida Bancay, porque la gente necesita vivir. La gente no quiere bonos, ¿no? Hay unos que hablan, sí, vamos a darle bonos y bonos, porque lo que quieren es que te acostumbres a recibir un bono, porque eso les encanta. No te dicen de dónde van a sacar el dinero del bono y quieren que la gente se acostumbre. Hay que generar empleo productivo y formal, no hacer que la gente se vuelva adicta al Estado. Si por alguno fuera, uy, te vamos a dar bono siempre. Y después van a decir, ¿y de dónde sacamos el bono? Si ya destruimos a la industria, si ya espantamos aquí, acá. Cuando tengamos recursos de las pymes, allí podremos tener también para poder ayudar a muchísimos más programas sociales. Pero cuando uno dice de lo que se dejó de pagar, si se dejó de pagar, ese dinero no existe, Roberto. El dinero que no fue cobrado no existe. No hay dinero ahorita. Si se dejó de cobrar, a mí también me parece mal que se haya dejado de cobrar, pero no existe ese dinero. Hay que ser práctico. Cuando uno hace negocios, cuando uno hace emprendimiento, uno es práctico y sabe mirar si hay dinero en la caja. Y no hay dinero en la caja para promesas y para crear ilusiones. Gracias, Nano. Ahora el turno de Roberto Sánchez. Sí, creo que yo lamento las expresiones de Nano, ¿no? Porque si nosotros planteamos un bono universal es porque si viera nuestra gente no tiene ni para comer. Claro, tú seguramente, Nano, disculpa, no sabes lo que es estar en una cuarentena sin recursos ni siquiera para una olla común. Es allí donde entra en lugar el reconocimiento también del derecho de nuestro pueblo a sobrevivir en una cuarentena como la que tenemos. De coaching, yo también he hecho coaching como psicólogo. ¿Cómo no voy a reconocer ese coaching coherente, que además no solamente se queda en el discurso fácil? Porque en el Estado, en el país, no necesitamos solo rollos, necesitamos instrumentos, herramientas, normas vinculantes, porque en esta economía de libre mercado, Nano, tú sabes que acá no ha habido libre mercado, la libre competencia, no. Recuerda, estos empresarios que se juntaron para hacer el Club de la Construcción, para comprar bancadas parlamentarias del Fujimorismo, donde tú representas ahora como jefe del plan de gobierno. La CONFIEP hizo una gran bolsa para comprar el favor político de los fujimoristas, de la bancada fujimorista. Yo creo que allí hay un tema también inobjetable que tenemos que referir. Es por eso que nosotros planteamos que no hay que tener miedo. Ahora que tenemos indicadores macroeconómicos importantes, en América Latina los países tienen un promedio de 80% de endeudamiento sobre la base de su PBI. En Perú, yo creo que tenemos que tomar la decisión valiente, responsable, de llegar a un 50% de endeudamiento para todo lo que estamos planteando. Un préstamo, un microcrédito directo
a todos los microempresarios ligados a la gastronomía, porque necesitamos realmente reactivar, potenciar capital de trabajo, capital de inversión, con un año de garantía, como decimos, de gracia, para permitir recuperarnos. Hoy el empleo es la prioridad, hoy el desarrollo económico, recuperarnos de todo este drama que está viviendo el Perú, más difícil que los 200 años que tenemos. Por eso decimos nosotros, de verdad, economía social de mercado, no mercantilista, pero con mejores instituciones, con ese rol regulador, articulador, promotor, y no como el que tenemos hoy día, un Estado arrodillado. Gracias a ambos. Ahora entramos al bloque de contrapreguntas. Ambos candidatos tienen la opción de hacer 2 contrapreguntas. Queda en la libertad de quién quiere iniciar. ¿Quieren? Arranco yo entonces. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú nos habla de un Estado, ¿no?, neoliberal, mal montado, abusador, un Estado que ha creado todo esto. Pero veamos quién ha estado en este Estado, porque en este Estado no ha estado el Fujimorismo. El Fujimorismo no gobierna el Perú hace 20 años. Fundador de Juntos por el Perú, uno de los fundadores, y hoy decimos ha sido primer ministro, ya nos olvidamos de Alan García, ¿no es cierto? Verónica ha sido congresista favorita de Ollanta Humala, casi secretaria de Nadine. Roberto Sánchez ha sido asesor del CONCITEC, también de muchos municipios. El señor Campodónico, lo han presentado ahora, ha estado en Petroperú, otros han estado en el Banco Central. En su plancha tenemos a un exministro de Ambiente. ¿Cuál es el Estado derechista si ustedes han estado en ese Estado? ¿Por qué tenemos que tener ese doble discurso? Por lo menos háganlo autocríticamente, digan, sí, ¿saben qué? Nos equivocamos. Tienen viceministros, directores generales, asesores, consultores, que han estado estos últimos 20 años en el Estado, incluido a Roberto Sánchez. Y ahora nos vienen a decir que ese es un Estado derechista, que hizo mal las cosas. No entiendo esta contradicción. Si me la puedes responder, o salvo que ustedes sean infiltrados, ¿no?, en este Estado neoliberal y mercantilista. Roberto, adelante. Claro, Nano, a mí me puedes decir, como tú dices, ¿no?, que he hecho mis pasantías en los 3 niveles de gobierno en estos últimos años sobre la base de el esfuerzo y la dedicación, aprendiendo lo que significa la capacidad de resolver problemas en lo público. Es fácil estar solo desde la tribuna y no tomando decisiones en la administración pública. Lo hemos aprendido. Podrás decirme todo eso, pero lo que no me vas a poder decir a mí es que soy corrupto, que soy violador de derechos humanos, que soy realmente ese pasado del 90, el más mafioso, reconocido como el régimen más corrupto, el 8º régimen más corrupto de todo el mundo. Ese partido que ahora a mí me sorprende, ¿no?, lo respeto, no lo comparto, respeto tu decisión, pero que estés tú ahora de jefe de plan de gobierno allí, cuando hace apenas unos años, Nano, disculpa, tú dijiste que Keiko es una persona que no es leal. Si no es leal con su padre, ¿qué va a ser leal con su pueblo? Y tú estás representando ahora eso. Yo pienso de verdad, Nano, ¿no crees que te has equivocado realmente de estar allí? O sea, yo también te conozco y sé de dónde vienes y todo, y me parece saludable y positivo. Pero eso también yo creo que es algo medio complicado, ¿no? Nosotros apostamos en realidad por inversión sin corrupción. Apostamos por un Estado efectivo. Mira, mira Chile, es dueño de su mineral. Mira Colombia, es dueño de su energía. Mira Bolivia. O sea, todos los países sí tienen recursos estratégicos para poder desarrollarse. Aquí se regaló todo. Si bien es cierto, 30 años necesita un balance. Tú planteas reforma en todo. Eso es parches. Necesitamos un nuevo comienzo patriótico. Ponernos de acuerdo todos. Yo no hablo que la nueva constitución es una bandera de la izquierda. Es una bandera de los peruanos que nos sentimos vulnerados. Más de 7 millones, 8 millones han regresado a la situación de pobreza porque estos 30 años no fueron contundentes para proveernos
igualdad. Somos el país más desigual de América Latina. Y eso lo ha generado también toda esta época del fujimorismo. Entonces, ahí está nuestro cuestionamiento, pero también esperanzador, porque nosotros reafirmamos una vocación, yo creo, patriótica, nacional, progresista, y que se encuentra como una izquierda madura, una izquierda pensante que cree que la inversión pública y privada es fundamental para el desarrollo, pero en condiciones equilibradas. Roberto, tu pregunta para Nano Guerra. Mi pregunta estaría centrada en lo siguiente, ¿no? Ayer, en el debate del CADE, Keiko Fujimori dice que 3.000 colegios va a hacer, ¿no? Como su propuesta, 3.000 colegios. Mira, de los 55.000 instituciones educativas actualmente que tiene el país, la mitad no tiene internet. El 60% no tiene agua, luz ni desagüe. Entonces, ¿no les parece que en realidad necesitamos modernizarla, mejorar la infraestructura con condiciones tecnológicas, con internet, con todo ese desafío, más que tan fácil decir, haremos 3.000 colegios como mi papi hizo el año 90? O sea, a ese régimen, de eso estamos hablando, eso es populismo. Nosotros tenemos que mejorar. Por eso te pregunto, ¿qué piensas tú de eso? ¿Eso es viable? No, adelante. Bien, rápidamente quiero aclarar, hay empresas públicas en el Perú, o sea, no sé en qué constitución o de qué modelo está hablando Roberto Sánchez. Tenemos Petroperú, ¿no? Dice, se llevaron todo, vendieron todo, como Chile, que tiene sus recursos. No, Petroperú es del Estado. Acá no tenemos un modelo neoliberal de constitución. Tenemos una economía social de mercado con entidades reguladoras, entonces no hay que distorsionar y decir eso. En segundo lugar, espero la respuesta todavía, porque me ha dado una clásica respuesta desde el lado de la izquierda, ¿no? Es decir, no te respondo, pero te pretendo descalificar, ¿no? Y se dice que los derechos humanos, que no sé cuánto. El que he hecho la pregunta soy yo, y yo espero todavía esa respuesta de esa aparente contradicción, porque han gobernado. No es tan difícil decir, sí, gobernamos, ¿no? Hicimos un aprendizaje, yo hice un aprendizaje. Gobernaron, pues. Entonces no hay que decir que este Estado está así por culpa del fujimorismo que hace 22 años que no está en el gobierno. En el tema de colegios, hay una necesidad de nueva infraestructura. Lo curioso es que con los recursos que ha tenido el Estado en estos últimos 20 años, recursos, repito, generados por un modelo que permitió disciplina fiscal, que permitió inversión pública y que permitió tener dinero para pagarle a consultores, a gente que está en el gobierno, etcétera, con mucho menos recursos se construyeron 3.000 colegios. No se ha vuelto a construir ese número de colegios en nuestro país. Ahora, lo bueno es que hoy día necesitamos, además, y vamos a poder tener mucho más ventaja, porque existe también la educación a distancia. Hay que terminar la red dorsal para que llegue esta educación a otras partes de nuestro país. Una red dorsal que quedó sin terminarse porque la empresa que lo construía se encontró con que el Estado, los municipios le cobraban, le pedían licencias y no hemos podido tener esa red dorsal, que va a permitir una educación que está acá en el mundo para no irse. La educación a distancia, estos temas, estos métodos de poder capacitarnos a distancia, no va a irse y hay que aprovecharlo. Eso da una ventaja aún mayor. ¿El fujimorismo lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Construyó más de 50.000 kilómetros de carretera, creó Foncodes, del cual ha sido director Pedro Franque, por ejemplo, ¿no? Otro que está en Juntos por el Perú, ¿no? Pero eso no se dice, ¿no? Ay, soy director de Foncodes, pero no le digan a nadie porque lo creó Fujimori. Para eso hay que ser coherentes. Gracias a ambos. Tienen la oportunidad de una pregunta más entre ustedes. Si quiere Roberto empezar. Mi pregunta estaría centrada, ¿no? En que creo que el Perú del Bicentenario, como muchos países de América Latina, en su crisis
más profunda, porque en el Perú no estamos siquiera perdiendo la vida por alguna cosa sofisticada, por oxígeno, ¿no? Y el sector privado no ha sido capaz de poner a disposición los recursos, y el Estado no ha sido capaz de tomar esa decisión. Entonces, en una situación así, nosotros decimos, echa la ley, echa la trampa, un régimen tributario que parece también orquestado a la medida, y en el fondo pareciera que en realidad apoya la corrupción. ¿Cómo vas a luchar? ¿Qué propones de tu expertise para combatir la corrupción? Porque justamente el régimen fujimorista, no lo digo yo, lo han dicho los organismos mundiales, fue el régimen más corrupto. Yo no sé, no digas que eso no es no decir la verdad. Entonces, ¿cómo piensan combatir? Porque yo sí veo una inconsistencia muy seria en tu trayectoria y estar hoy en un partido de ese enfoque. Nano, adelante. Bien. Si nos vamos a referir a inconsistencias personales, creo que tú deberías aclarar también tu relación con Yehude Simon, ¿no es cierto? Que está involucrado, acusado en un tema de Odebrecht. Si uno quiere ser directo, hay que serlo. Y si uno quiere deslizar cosas, también hay que ser sincero, ¿no es cierto? Juntos por el Perú, tu organización es presidida por alguien que está detenido por estos temas, ¿ok? Y no es que ha sido detenida provisionalmente y ahora está libre, como es el caso de Keiko Fujimori, al cual no se le ha comprobado absolutamente nada. En cuanto a cómo calificar al gobierno de Fujimori, la calificación que tú haces no toma en cuenta los últimos años. Las cifras son muy simples. El presupuesto del gobierno de Fujimori era 5 veces menos que el de ahora. De manera que es bien difícil que lo que tú afirmas de corrupción sea cierto. Las mediciones que hizo Alberto Quirós en su libro sobre la corrupción del Perú se quedó en el año 2000 porque lamentablemente perdimos a este historiador, pero te aseguro que hubiese incluido en su medición con mucho más corrupción al gobierno de García, en el cual fue primer ministro, el fundador de tu organización, hoy detenido por el tema de Odebrecht. ¿Okay? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer muchísimas cosas. Hay que hacer un gobierno que sea catalizador, que sea el timonel, no el que reme, ¿eh? Que pueda dar dirección. Hay que darle la libertad a los ciudadanos. No son las autoridades las que tienen que gobernar, sino los ciudadanos hay que empoderarlos. Hay que generar competencia, mucha competencia. Tú dices, el privado no ha sido capaz de proveer oxígeno. No entiendo. El Estado es el que tiene que ser capaz de proveer oxígeno. ¿Cuál es la responsabilidad del privado? O sea, como el Estado ha sido incapaz, ese Estado gerenciado, administrado por los viceministros, los asesores, los primeros ministros que están en Juntos por el Perú y que ahora vienen a decirnos que no han gobernado, ese Estado ha sido incapaz de construir un sistema de salud eficiente. Y si no ha habido oxígeno, no es por el privado. Eso se llama soplar la pluma con descaro. Lo que no ha habido es una gestión estatal eficiente. Necesitamos que el Estado pueda efectivamente intervenir en varias partes de la economía. Nadie dice que no. Yo no soy un creyente a ultranza en el libre mercado. Creo que en ciencia y tecnología, creo que en el tema de educación tiene que entrar el Estado. Y el fujimorismo no es una organización neoliberal de ultraderecha como se dice. Necesitamos descentralizar, necesitamos darle profesionalismo al Estado y por último, ahí sí coincido contigo, hay que dar un gobierno por resultados. Si hay resultados, que se le pague más a la gente y que se le premie. Gracias, Nano. Tu segunda oportunidad para hacer una segunda y final pregunta para Roberto. Bueno, mi pregunta tiene que ver con el plan de gobierno de Juntos por el Perú. Yo la hice a Pedro Frank en un debate, no me la respondió. Espero que la puedas responder tú, Roberto. En el capítulo de pymes, que es el tema
de la gente que está vinculada a este programa de Memo Quintana, por eso se llama ProEmprender. En el capítulo de pymes de ustedes hay algo que es grosero. A la hora de mostrar cifras sobre temas de cooperativismo, sobre temas de llegadas a micro y pequeñas empresas, no hay cifras. ¿Saben qué han puesto? Han puesto XX%. Entonces han dicho, ¿qué le ponemos? Ya ponga algo y después lo rellenamos. Pero se olvidaron. Y así está publicado oficialmente en el plan de gobierno de ustedes. ¿Qué me puedes decir de esa falta de respeto por la pequeña y microempresa? Porque tenemos en 3 oportunidades, no hay ningún indicador. Dice que van a lograr el XX%. Adelante, Roberto. Vamos aclarando. Yo creo, Nano, me preocupa que ya estás aprendiendo a mentir como miente Fujimori, ¿no? Porque Yehude Simón nunca ha sido presidente de Juntos por el Perú. El presidente de Juntos por el Perú soy yo. Y en segundo, después de los hechos conocidos involucrados en actos de corrupción, Yehude no tiene desde entonces ninguna responsabilidad política, ni orgánica, ni nada. Desde ese octubre del año 2019 no cumple ningún rol en el proyecto de Juntos por el Perú. Más bien allí, muy cerca, tener cara de palo, ¿no? Porque tu lideresa sí quiere sacar de la cárcel a un violador de derechos humanos. Y lo ha dicho sin aspaviento. Y eso es algo que tú respondes. Responsable de esterilizaciones forzadas, el lobby feroz. Yo creo que allí está una situación de aclare, porque en el tema de lo que mencionas del plan de gobierno, yo creo que nuestra vocación está clarísima en cómo creemos y apostamos por la microempresa. Hemos hablado de una banca de fomento, de generar valor agregado. Hemos hablado de innovación tecnológica. Estamos hablando de un gran programa nacional de compras sobre la base de la demanda local, de la demanda de las economías regionales. Allí está nuestro enfoque, allí está nuestro compromiso. Claro que entendemos, y hoy no solamente decimos nosotros de un mensaje para que uno se motive del aire, no. El verdadero coaching es un coaching responsable, con mecanismos, con instrumentos, con conductas, con políticas, con presupuesto. Esa es la manera que el nuevo Perú, esta nueva república, requiere el compromiso de todos los que desde abajo hemos empezado. Nada se nos ha regalado. La educación, la capacidad, el emprendimiento, para ponerlo al servicio del país. Gracias a ambos. Hemos acabado el bloque de contrapreguntas entre candidatos opositores. Tienen ambos un minuto final para dirigirse a sus futuros votantes. Empieza Nano Guerra García. Bueno, hemos tenido un debate bastante fuerte. Yo no he querido calificar, ni he calificado a Roberto, no le he dicho ni cara de palo ni nada, porque es una persona de la que pienso diferente y a la que aprecio porque estuvimos juntos en algunas partes de nuestra vida. Y quiero reiterarle esto porque creo que debemos demostrarle a la gente y sobre todo a la gente que emprende que uno puede discrepar, pero siempre respetar. Yo solamente quiero dirigirme a todos los que tienen emprendimientos y decirles que piensen bien, que miren cuál es su voto, que piensen en dónde se puede continuar con un crecimiento económico. No hay que dar saltos al vacío, no son tiempos para espantar a la inversión, para decir que queremos cambiarlo todo, son tiempos para rescatar a nuestro país. Son tiempos también para que ustedes rescaten sus derechos. Si yo salgo elegido, apoyaré a los emprendedores. Y si no, igual seguiré apoyando a los emprendedores porque eso es a lo que he dedicado mi vida y a lo que quiero seguir dedicándola. Cuídense ustedes mucho, cuiden sus negocios y no crean que van a venir a rescatarlos. Tenemos que ponerle a nosotros el punche. Muchas gracias. Gracias, Nano. El turno de Roberto. Nuestro mensaje está clarísimo, ¿no? Entonces yo no puedo permitir que me digan mentiras, ¿no? Y si me dices mentiras,
yo voy a decirte con claridad que es la verdad. Yo te conozco, por eso, porque te aprecio, es que te digo que te has equivocado de partido. Tú eres de izquierda, por lo que dices, por lo que haces. Ahora que aparezcas allí, es tu responsabilidad. Yo te expreso también mi aprecio, pero las mentiras, no puedes decirnos cosas que no son. Es falso lo que tú has dicho. Juntos por el Perú, recoja la expresión de más de 25 organizaciones, quechuas, aymaras, amazónicos, movimientos regionales, partidos progresistas, católicos, liberales en el mundo de los derechos. Kashkanirachni, decimos los hombres y las mujeres quechuas, porque todavía existimos. Causachun Perú, porque es nuestro quechua. Hayaya Perú, porque es nuestro aymara. Juntos por el Perú, sí está con la ética y con los emprendedores. Juntos por el Perú está por la justicia y no por los monopolios. Juntos por el Perú va por un Estado soberano que no esté de rodillas frente al gran capital y defienda la vida, la salud como derecho fundamental. Juntos por el Perú vamos a progresar. Gracias a ambos por estar acá presente, Proemprender TV. Éxitos en su campaña, cuídense bastante también. Y nada, un mensaje final para todos los emprendedores. Un futuro mejor es posible para un país que sueña, emprende e innova. Muchas gracias. Un abrazo para ambos. Excelente debate. Gracias. Gracias. No, Roberto, nos vemos. Gracias, hermanos.